que voy a predicar la palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Yo quiero comenzar en esta hora con una palabra, con esta enseñanza de la palabra del Señor. Y quiero hablar la unción que separa. La unción que separa. La unción te separa para Dios. La unción te aparta, en otras palabras, te aparta. Así que, primer libro de Samuel, capítulo 16. Cuando lo tenga, dígame amén. Aleluya. Verso 13. Damos gloria y honra a nuestro Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 13. ¿Lo tiene? Diga amén. Dice el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Samuel tomó el cuerno del aceite. ¿Qué tomó Samuel? El cuerno del aceite. Y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová, diga conmigo, el Espíritu de Jehová, vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Gracias damos a Dios por su palabra. Ocupe su lugar. Yo quiero hablar de la unción. Yo quiero hablar de la unción. Yo quiero hablar de lo que es unción. Unción es el poder de Dios. Unción es la presencia de Dios obrando en una persona, en un cristiano. Así que la unción que Dios tiene para nosotros es poderosa. Hablando de la unción, hablamos de ciertos grados de unción a veces. Pero para que nosotros podamos ser cristianos, que vayamos creciendo cada día, necesitamos a Dios. Necesitamos revelación de cómo ser cristianos. Necesitamos revelación para saber lo que Dios quiere de nosotros. Cuando Dios nos alcanza, cuando Dios alcanzó nuestras vidas, a veces nosotros no entendíamos lo que Dios iba a hacer después. Pero conforme fueron pasando los días y los meses, nosotros nos damos cuenta que el Señor nos revela cada día más y nos aclara nuestros caminar diarios con Él, nos revela y nos da crecimiento y nos damos cuenta que Dios está con nosotros. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? La Biblia dice que David fue ungido. Y David tuvo tres clases de unciones. Tres unciones David tuvo en su vida para poder llegar al reino de los cielos. Al reino de Israel. Para llegar al reino de Israel, dice la palabra que David fue ungido 3 veces. Y la palabra ungir quiere decir que Dios separó a David para ser rey. Lo separa. La primera unción que David tuvo es cuando la Biblia dice en el capítulo 16, si usted lee el capítulo 16 de Samuel que leímos, usted se va a dar cuenta que Dios le dice a Samuel el profeta, porque Samuel era el profeta del tiempo de David. Samuel era el profeta, era el que intercedía por Israel. Y la Biblia dice que Dios le dice a Samuel: he desechado a Saúl como rey de Israel. Samuel, cuando escucha la voz de Dios y le dice Dios a Samuel, el profeta: he desechado al rey de Israel. Dice la Biblia que Samuel comenzó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y Dios tuvo que volver a venir a Samuel y le dijo: no llores más porque he desechado a Saúl. ¿Por qué Dios desechó a Saúl? Porque ya que el Señor desechó a Saúl, si Saúl también fue ungido rey, también a Saúl lo separó Dios. Y la Biblia dice que Samuel ungió con el cuerno de aceite que tenía Samuel. La Biblia habla
Biblia de que los sacerdotes en el tiempo antiguo tenían un cuerno de aceite. Y ese aceite que estaba en el cuerno era el aceite ungido. Y ese aceite representaba el poder de Dios, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios. Entonces los sacerdotes siempre cargaban un cuerno de aceite. Y cuando Dios venía y hablaba y le decía al profeta, ¿sabe qué? He separado a alguien para rey, he separado a alguien para sacerdote. Ve y úngelos con el cuerno de aceite. Y la Biblia dice que Saúl fue ungido rey, pero a Saúl no lo vemos adorando a Dios, a Saúl no lo vemos glorificando a Dios. Al contrario, Saúl comenzó a gobernar con sus propias fuerzas. Y la Biblia dice que comenzó Saúl a consultar aún a los muertos, a los adivinos. Y cuando vemos que Dios mira la acción de Saúl, Dios dice, yo no voy con esa clase de búsqueda. Yo no voy con esa clase de rey que está consultando a los muertos para saber a ver qué pasa. Y Dios, dice la Biblia, que desechó a Saúl como rey de Israel. Samuel lloró y lloró amargamente. Y Dios le dice, mira, ya no llores más a Saúl, porque hoy me he provisto rey en Israel. Y la Biblia dice que Dios le habló a Samuel y le dijo, vete a Belén de Judea. Ahí está un hombre llamado Isaí. Isaí tiene un hijo, tiene hijos, y tiene un hijo que yo lo he separado como rey de Israel. Me he provisto rey en Israel. Y la Biblia dice que Samuel fue con su cuerno de aceite. Llegó a la casa de Isaí. Y la Biblia dice que Isaí tenía 7 hijos. Y la Biblia también habla en ese capítulo 16 que Isaí dice que hizo pasar 7 hijos de él en presencia de Samuel el profeta. Y cuando el primero llegó enfrente del profeta, Samuel pensó que ese era el rey. Y dice, gloria a Dios. Y dice, Dios le dijo, no, ese no es. Pasaron 7. Y Dios le dijo a Samuel, ninguno de ellos es. Y Samuel dijo, bueno, entonces, ¿quién falta? ¿Tienes alguno otro más? Y dice, sí, tengo un hijo más, pero es el único que está detrás de las ovejas mías y está en el desierto y está cuidándola. Y dijo Samuel, ve y llámalo. Y la palabra de Dios dice que Isaí mandó a llamar a David. Estaba cuidando sus ovejas de su padre. Y cuando David entró a presencia del sacerdote, bajó la palabra de Dios sobre el profeta y le dijo, úngelo, porque este es el rey de Israel. Y la Biblia dice que Samuel tomó el cuerno de aceite y se lo derramó sobre la cabeza de David. Y desde esa hora David fue separado para ser el rey de Israel. Pero no fue en pocos días que David llegó al trono. Pasaron 7 años y llegó otra segunda unción de aceite a la vida de David. Y lo vemos en el capítulo 2 de Samuel, capítulo 2. La primera unción de David fue en medio de sus hermanos. Dios los separa. Pero la segunda unción, que eso va más profundo, está en el segundo libro de Samuel. El segundo libro de Samuel, capítulo 2, verso del 4 al 6. Segundo de Samuel 2, 4 al 6 dice, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá.
ha visto a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajero a los Jabes de Galaad, diciendo: bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. El verso 6 dice: ahora pues Jehová haga en vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. David, una tribu, fue y lo ungió como rey, una sola tribu, y eran 11 tribus más. En ese capítulo 2 viene la segunda unción de David, y ya Dios está cumpliendo sus propósitos en David. La primera unción fue para separar a David como rey de Israel. Dios lo separa, la primera unción. La segunda unción es cuando la Biblia dice que vinieron los de Judá, de la tribu de Judá, dice que los separó y dijo: nuestra tribu te acepta a ti como rey de Israel. Y lo ungieron, pero David todavía no llegaba al trono. Pero llegó otra tercera unción de David. Y la tercera unción la vamos en el capítulo 5 de segundo de Samuel. Ahí adelantito. En el capítulo 5 te voy a dar estos versos bíblicos, estos contextos, porque quiero entrar al tema de lo que hoy quiero decirte, para que entendamos bien lo que Dios quiere. En el capítulo 5 del segundo libro de Samuel, el verso 1 al verso 3 dice: vinieron todas las tribus. Ahora ya vinieron todas las tribus. Diga conmigo: todas las tribus. En el capítulo 2 solamente vino una tribu y ungió a David. Pero en el capítulo 5 dice que vinieron ya todas las tribus. Y vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, huesos tuyos y carne tuya somos. Aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo en Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey de Israel. Alabado es su nombre. Es que cuando Dios tiene un propósito con tu vida, Dios te va a llevar de menos a más. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han sido separados para Dios? Usted y yo fuimos separados para Dios. 3 unciones que David recibió, y nosotros lo podemos aplicar para nosotros hoy. Cuando Dios tiene un propósito contigo, desde el momento que Dios te alcanza, desde el momento que tú hiciste la declaración de fe, desde el momento que tú decidiste seguir a Cristo y aceptarlo en tu corazón, en ese momento Dios te separa, y dice la Biblia en Efesios capítulo 4 que te sella con el Espíritu Santo de Dios. Dale la gloria a Dios por eso. David recibió 3 unciones, y nosotros a veces también Dios va a hacer lo mismo con nosotros. David recibió la primera unción, y te quiero dar esto. La primera unción, la Biblia dice que David la recibe en medio de sus hermanos. Y la primera unción era para David, no para sus hermanos. Desde el momento que David dice que Dios lo unge en medio de sus hermanos, esa unción lo separa, y la Biblia dice que David quedó ya pactado con Dios para ser el rey de Israel. Pero la primera unción fue para David, no para sus hermanos. Hay momentos cuando Dios te separa a ti y solamente te habla a ti, y solamente te va a ungir a ti y no a los demás, porque cuando Dios tiene un propósito contigo, primero va a bregar contigo, primero te va a revelar a ti, primero te va a llamar a ti, primero te va a sacar a ti, y luego que te saque a ti, entonces vienen los demás. Dale la gloria a Dios por si tú lo entiendes.
Cuando Dios te unge, la Biblia dice que Dios unge a David. Y cuando recibe la primera unción David ha sido separado para Dios. Y esa primera unción de David lo llevó a conocer que Dios estaba con él. Pero la primera unción de David fue para que David venciera a su gigante, a Goliat. Hay una unción en tu vida que cae de parte de Dios para que tú pelees con tu gigante. A lo mejor es un pecado que tienes allí que está batallando contigo. A lo mejor es un gigante que te quiere separar, que te quiere y te viene a hablar. A lo mejor es un gigante que te quiere apartar de los propósitos de Dios. Bueno, pues cuando viene una unción sobre ti es para que tú aprendas a vencer a tu Goliat. ¿Cuánto entienden esto? ¿Por qué te digo que primero Dios brega con David? Porque David tenía que entender, la primera unción lo llevó a que David venciera a Goliat. Y cuando David se da cuenta que Dios está con él, cuando David se da cuenta que Dios lo unge, la primera unción lo preparó para correr a donde estaba Goliat. Y la Biblia dice que David llegó seguro cuando se enfrentó al gigante en el capítulo 17, porque primero Dios lo unge a David, solamente a David, y David solamente fue ungido a él. La unción cayó sobre él porque él era separado para vencer a Goliat. No había otro más, no había otro guerrero en Israel, no hubo otro gigante en Israel, no hubo otro guerrero de parte de Dios en Israel. Cuando David llegó al campamento en el capítulo 17 de Samuel, cuando David llega al campamento, la Biblia dice que el gigante gritó, y cuando el gigante grita y desafía al pueblo de Dios, David estaba ungido en sus oídos. Y cuando David estuvo ungido en sus oídos, ¿por qué? Porque el aceite que cayó en medio de sus hermanos en el capítulo 16, verso 13, ahí cayó la unción desde la cabeza hasta la planta de los pies. Fue ungido su cabeza, fue ungido sus ojos, fue ungido sus oídos, fueron ungidas su boca también. Y cuando escuchó hablar mal del campamento de Israel, David corrió y le dijo: hoy Dios me ha entregado tu vida en tus manos. Y David le dijo al gigante, mire cómo le dijo al gigante: hoy Dios me ha entregado tu vida en mis manos. Tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. David, la primera unción de David fue para que venciera a su gigante. Cuando Dios te rescata de la mala manera de vivir en el mundo, cuando Dios te rescata del mundo y te trae a su presencia y te traslada del mundo, de las tinieblas a la luz, la Biblia dice que el sello del Espíritu Santo cae sobre ti. Eres sellado, y el sello significa propiedad de Dios. Quiere decir que ya tú eres propiedad. Levanta tus manos y alaba a Dios. Ya tú no eres cualquier cosa. Ya el sello del Espíritu de Dios, la primera unción ya está sobre ti. Levanta tus manos y alaba, hermano, porque ya la primera unción de David ya está sobre ti. Quiere decir que ya tú puedes vencer a tu gigante. Quiere decir que no importa el gigante que tan grande sea. Si el gigante es de 3 metros, si el gigante te está haciendo la vida imposible, si el gigante viene y te habla, la duda, la enfermedad, en las circunstancias difíciles que hay, viene y te habla, quiere decir que ya tú estás sellado, que ya la primera unción está sobre ti, y que tú ya no hablas por lo que tú puedes hablar, sino hablas por lo que Dios te revela en la palabra. Y tú le dices al gigante: gigante, tú no puedes venir a mí y desafiarme, pero yo vengo con la autoridad del Espíritu de Dios. Oh, mi alma alaba a Dios. Aleluya. David venció a su gigante por la primera unción. Tú tienes el sello del... ¿Cuántos entienden lo que Dios le está diciendo hoy, hermano? Yo no sé, pero yo me quiero ir a mi casa y irme en paz y quiero entender que tú estás entendiendo lo que Dios te está diciendo hoy. Tú estás sellado, tú tienes la primera unción. Aleluya, alaba a mi alma, alaba a Jehová.
Cuando tú eres capaz, alaba a Dios. Cuando tú eres capaz, tú personalmente, tú en lo secreto, tú en tu habitación secreta, cuando eres capaz de vencer a tu gigante, estás preparado para el siguiente nivel. ¿No me entendió? Si tú en lo personal, en lo secreto, en lo íntimo, derrotas a tu gigante, oh rey, que yo siento a Dios. Yo no sé por qué te estoy diciendo esto. No estaba en el programa, no estaba en mi bosquejo esto, pero sí en el bosquejo de Dios. Si eres capaz de vencer a tu gigante en tu intimidad, tu duda, tus dardos, si eres capaz en lo secreto, en donde nadie te ve, eres capaz de vencer a gigantes. Yo siento, yo siento a Dios, hermano. Siento que me quemo. Es que esto es tremendo. ¿Cuántos están preparados para la siguiente unción? Mi alma alaba a Dios. Esto va de menos a más, hermano. Esto no es nada más que, ay, Dios mío, ya sentí. No. Esto es un cambio radical, es un cambio permanente. Cuando tú cambias permanentemente y tienes la pasión por Cristo y eso permanece, quiere decir que tú estás ungido y que estás preparado para la siguiente unción. ¿Cuántos quieren la siguiente unción? Ahí te va. La Biblia dice que David venció a su gigante y fue ungido. La siguiente unción fue que David vino la tribu de Judá. Y la palabra Judá significa alabanza. ¿Así es, sí o no, hermana? Alabanza, adoración. Significa la tribu de Judá, hermano Alexander. Significa la tribu de Judá, significa alabanza. Y la Biblia dice que la tribu de alabanza vino y apartó a David y dijo, hemos oído que Dios te ha separado. Entonces nosotros, la tribu de Judá, queremos adorar a Dios, queremos cantar a Dios, queremos adorar al Señor, queremos alabar a Dios, pero lo queremos hacer con unción. Lo queremos hacer con unción. Quiere decir que la primera tribu vino a David y lo ungió y dijo, nuestra tribu te acepta como rey. Quiere decir, en otras palabras, la tribu de Judá dijo, nosotros queremos la unción en medio de nosotros, porque ellos dijeron, usted ha sido ungido rey y si la unción está en ti, nosotros queremos. La tribu de Judá quiere la unción con nosotros. Porque te dije al principio que la unción se pega, la unción se transmite, la unción se transmite. Quiere decir que la alabanza, cuando tú recibes la primera unción, la siguiente unción la vas a recibir en medio de la adoración que tú hagas a Dios. No importa eso, cuando yo te digo que tú debes de adorar a Dios, no esperes llegar a la iglesia. Porque cuando tú recibes la unción de Dios, tú vas a adorar aquí. Y cuando tú adoras en lo íntimo, tú y Dios, esa alabanza y esa adoración que sale de tu boca, desde tu vientre hacia tu boca, Dios la unge y el diablo es reprendido. El diablo huye, los infiernos tiemblan cuando tú comienzas, aún en los momentos difíciles, aún en tu prueba, aún en tu enfermedad, aún en medio de tu tempestad, aún en medio cuando no todo está bien, cuando tú eres capaz de postrarte y adorar a Dios, que aunque tú sepas que tu entorno no está bien, que tú tienes necesidad, que en ti hay problemas, que en ti hay cosas difíciles, pero que por sobre todas las cosas tú comienzas a adorar a Dios y que tu alabanza sea genuina. Cuando en medio de la alabanza tú te entregas a Dios, es allí cuando va a llegar la segunda unción y el Señor te va a capacitar para darte la autoridad del Espíritu de Dios a tu boca y entonces vas a poder vencer para la gloria. ¿Cuántos vencedores hay en medio nuestro?
Cuando usted está ungido, estás preparado para pelear. Si no estás ungido, ni te metas al campo de batalla. Y no te quiero llevar a un estado de conformismo. Que el pastor dijo, como te dijo, no malinterpretes la Biblia. Hay propósitos de Dios en ti. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. El evangelio, el reino de Dios no es para cobardes. El reino de Dios es para valientes. ¿Y cuántos valientes hay aquí? Dios está formando en medio del Rey de Reyes, está formando hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres guerreros, hombres y mujeres que le crean a Dios, no al pastor, que le crean a Dios, del Dios del pastor. Aleluya, alaba a Dios si lo puedes alabar. Cosas grandes vienen. Dios te unge y todo es pelear. Y lo más tremendo es que cuando Dios te unge, Dios pone su corazón en tu corazón. Por eso es que dice la Biblia que David era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué conforme al corazón de Dios? Si David pecó, si David era humano y hizo cosas terribles, sí. Pero el corazón de Dios, cuando lo unge la primera vez, el corazón de Dios dice que quita el corazón de él, de David, y pone el corazón de Dios en el corazón de David. Y David tenía la compasión, tenía la pasión, tenía la visión de poder llevar al pueblo de Israel a la victoria. Y reinó David sobre la casa de Israel 40 años. Te voy a dar otra cosa aquí. Cuando Dios separa a los discípulos, a los apóstoles, a los 12 apóstoles, la Biblia habla de que el Espíritu vino en tres ocasiones, vino de forma tremenda sobre la vida de los apóstoles. La Biblia registra que los apóstoles recibieron 3 unciones. La primera unción fue cuando Jesús sopló y les dijo: reciban el Espíritu de Dios. Primera unción. Segunda, fueron cuando lo recibieron en el aposento alto. 120 estaban en el aposento alto. Y la Biblia dice que los 120 le estaban creyendo a Dios. La primera unción fue cuando Jesús sopló en sus narices y le dijo: reciban el Espíritu de Dios. Ellos no entendían, pero ellos dijeron: nosotros queremos esa unción que tú estás hablando. Porque es que la unción, cuando viene sobre ti, no espera que tú entiendas todo. Con que tú estés preparado y estés listo y estés apasionado, entonces cuando Dios te va a tocar. Alguien me dijo unos días atrás: déjame primero prepararme y luego llegar a tu iglesia. Le dije: nunca te vas a preparar. Así como estás, llega a la iglesia y Dios te va a tocar. Déjame primero, dejo la cerveza y luego voy a tu iglesia. Le digo: nunca vas a dejar la cerveza y nunca vas a ir a la iglesia. Así como con tu vicio, ve a la iglesia y Dios te va a tocar y te va a cambiar. No esperes entender de Dios todo. Es que a Dios no hay que entenderlo, dijo un escritor por ahí. A Dios no hay que entenderlo, porque muchas veces perdemos el tiempo buscando para entender a Dios, para entender a Dios, para entender a Dios. Y nuestra mente finita no entiende a Dios. No esperes entender a Dios, solamente hay que obedecerlo, porque a Dios no hay que entenderlo, solamente hay que obedecerlo. Y cuando tú, en medio de tu obediencia, estás siguiendo al Señor, entonces el Señor te va a revelar lo que hay en su presencia. Primera unción: los discípulos sopló Jesús en su rostro y recibieron el Espíritu de Dios. Y ellos no se dieron cuenta, pero ellos dijeron: esto se sintió bueno. La segunda unción de los discípulos fueron en el aposento alto. 120 subieron al aposento alto y subieron con el deseo. En Hechos capítulo 2
Dios. La Biblia dice que los 120 estaban juntos, unánimes. Y de repente, cuando estaban juntos, unánimes, después de 40 días, llegó 50 días, y ellos esperando la promesa de Jesús, porque ellos escucharon de Jesús. En el verso 8, en el capítulo 1 de Hechos, verso 8, el Señor dijo: recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu de Dios. No entendemos, no sabemos qué es el Espíritu Santo. Yo no conozco, pero el Maestro dijo que vamos a recibir el Espíritu de Dios, que vamos a ser investidos del Espíritu de Dios. Y dice que estuvieron esperándolo, y en el capítulo 2 de Hechos dice la Biblia que comenzó a temblar. Y dice la Biblia que comenzó a sacudirse la casa donde estaban. Y dice que comenzaron a salir como fuego, lenguas extrañas de fuego, como de fuego. Pero no era fuego, era el poder, era la unción. Y estaban recibiendo la segunda unción, hermano. La segunda unción, ellos la estaban recibiendo. Y cuando ellos recibieron la segunda unción, en Hechos capítulo 2, Dios los prepara y los catapulta al siguiente nivel. Cuando ellos salen del aposento alto, salen con la autoridad del Espíritu de Dios y comenzaron a predicar, y la gente comenzó a convertirse. Comenzaron a pasar una sombra desde ellos sobre los enfermos, y los enfermos comenzaron a sanar. Oh, mi alma alaba a Dios, porque esa es la unción de Dios. Cuando declaramos la palabra, cuando estamos ungidos, entonces la palabra se hace un estruendo, y la enfermedad, los demonios, el diablo se sujeta a la voz del Espíritu. Alaba a Dios si puedes alabarlo. La tercera unción que recibieron los discípulos, en el capítulo 4 de Hechos, dice que la casa se sacudió y hubo un estruendo. Y cuando hubo el estruendo, dice que la gente comenzó a temer a Dios, y la ciudad comenzó a buscar a Dios. Esa unción yo la quiero para Rey de Reyes. Que Dios venga y sacuda. En el capítulo 4, la Biblia dice que ya los discípulos tenían la segunda unción. Iba a llegar sobre ellos la tercera unción. Y cuando dice la casa, dice que se llenó, y estaba los discípulos adorando a Dios. Dice que hubo un terremoto. ¿Y quién causó ese terremoto? Dios. ¿Quién estaba? Los discípulos. Y cuando el terremoto, dice en el capítulo 4, dice que la casa tembló a causa del estruendo. La Biblia dice que toda la ciudad corrió al lugar donde había temblado. Es que Dios provocó ese temblor. Cuando tú y yo provocamos a Dios desde este altar, esta casa va a temblar en lo espiritual. Va a haber un terremoto, va a haber una explosión tremendamente. Y cuando haya un terremoto espiritual en este lugar, provocado por la iglesia, en humillación, en entrega, entonces la gente va a comenzar a buscar el Dios que ellos adoran. Yo quiero su Dios. Alaba a Dios si lo puedes alabar. Necesitamos ser ungidos. La unción de Elías, número 3. La unción de Elías y la doble unción de Eliseo. La primera unción representa a Elías. La Biblia dice que Elías tenía unción. Y la unción de Elías, la Biblia dice que hizo que cayera fuego del cielo. Primer libro de Reyes, capítulo 18. La Biblia dice que la unción de Elías oró a Dios. Y la unción de Elías dice que hizo que cayera fuego del cielo y consumiera el holocausto. La Biblia dice que Elías arregló el altar que estaba arruinado. Y Elías se enfrentó a 450 profetas de Baal. Los Baales adoraban a sus dioses, al diablo, a sus costumbres idólatras. Pero dice la Biblia que Elías se enfrentó a ellos. Y la Biblia habla que Elías oró. Y dice que descendió fuego del cielo. Y dice que les cortó la cabeza a todos los profetas de Baal. Quiere decir que la primera unción sirve a Elías para que descendiera fuego del cielo y pudiera acabar a los profetas de Baal. Ojo a esto. Escuche esta revelación.
La unción de Elías ayudó a Elías a vencer a los profetas de Baal. Pero la unción de Elías no sirvió. No es que no sirvió. La unción de Elías no estaba preparado para vencer el espíritu de hechicería, de brujería, representado en la vida de Jezabel. La Biblia habla en Reyes 18 que Elías venció a los profetas, mas no pudo vencer al espíritu que traía Jezabel. Quiere decir que tenía que haber una unción más fuerte, sí, para vencer a Jezabel. Puede que Dios te dé la victoria en una área, pero puede que la otra área todavía el diablo la controle en tu vida. Pastor, ¿y cómo le voy a hacer para derrotar la siguiente, el siguiente demonio, el siguiente gigante que se levante en contra de mí? Bueno, dice la Biblia que Elías venció a los profetas, pero no a Jezabel. Pero lo tremendo es que viene la unción y viene creciendo la unción, y Elías se encuentra a Eliseo. Alaba, yo no sé, pero yo siento lo que te estoy diciendo, siento a Dios. Encontró a Eliseo, y la Biblia dice que Elías traía un manto, y Eliseo estaba en la última yunta trabajando con los bueyes, y la Biblia dice que Elías echó sobre Eliseo su manto, y desde ese momento la unción de Elías se traspasó ¿a quién? A Eliseo. Y Eliseo le dice a Elías: ¿qué quieres de mí? Dice Eliseo: yo quiero una doble porción de la unción que tú tienes. La segunda unción es la más poderosa. La primera te sirve para que tú entres al reino de Dios y para vencer a tu gigante. Y la primera unción te sirve porque es solamente que Dios brega contigo, más no con tu hermano, tus hermanos. La segunda unción es la más poderosa, que te lleva de menos a más. La segunda unción. Y Elías le dijo a Eliseo: ¿qué quieres? Yo quiero la doble unción que tú tienes. Si me vieres, porque Dios dijo que me va a levantar. Si tú me ves cuando yo me voy al cielo, vas a recibir la segunda unción, la doble unción. Y la palabra de Dios dice que Elías, dice que vinieron carros de fuego del cielo y los llevaron al cielo. Y el manto se le cayó a Elías. Lo recogió Eliseo. Y con ese manto que recogió Eliseo, la Biblia dice que al instante, dice que ese manto tocó las aguas del Jordán, y las aguas del Jordán se abrieron en dos. Quiero decir que ahí viene la segunda unción en Eliseo. Y en esa segunda unción de Eliseo es que se enfrenta a Jezabel. Y Dios le da una palabra a Eliseo y le dice a Eliseo: profetízale a Jezabel que ella va a ser aplastada por un caballo. Y la Biblia habla que Eliseo fue y le dijo a Jezabel: yo vengo con una doble unción y te digo a ti, demonio, que tú vas a ser vencido. Oh, mi alma alaba a Dios. Por eso te vengo a decir en esta hora, hermano, que la doble unción, la segunda unción, te sirve para ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¡Ah, su nombre! Quiero decirte que Eliseo le dice a Jezabel: Dios te va a tumbar, Dios te va a derribar de tu trono, porque tú eres mala, tu corazón es malo, y Dios te ha dicho, y te vengo a profetizar, que tú vas a ser aplastada por los pies de unos caballos. Te vengo a decir algo, hermanos, en esta hora, que cuando Satanás te venga a dar un mensaje, no lo escribas en tu mente. Cuando Satanás se levante y te haga una palabra de maldición, no lo escribas en tu corazón. ¿Sabes dónde debes de escribir el mensaje de Satanás? Debes de escribirlo en la suela de tus zapatos, porque la Biblia habla que nosotros vamos a pisarle la cabeza al diablo por Jesucristo. Cuando Satanás se levanta en contra de ti, dile: Satanás, yo voy a escribir mi nombre, ese
mensaje en mis suelos de los zapatos, porque allí es que te voy a pisar, en el nombre de Jesús, a su nombre. Esto está bueno. Alabado. Jezabel fue destruida. David dijo en una ocasión en el Salmo 23: unge mi cabeza con aceite. Ahí es donde llega la segunda unción. La primera unción fue para David solamente. Y entonces sus hermanos, ¿qué? Ahí te voy, para allá voy. Entonces, pastor, yo quiero que mis hijos, mi familia, mi esposa, mi esposo conozcan esa unción. ¿Cuántos quieren eso? David dijo: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y cuando la copa rebosa, el aceite puede fluir. Y cuando el aceite fluye, el aceite se riega, se expande. Quiere decir que cuando la unción está sobre ti, el siguiente nivel de unción no solamente va a ser para ti, sino que la unción va a rebosar en tu vida y te vas a convertir en una copa espiritual que rebosa de aceite, y ese aceite va a alcanzar a tu esposo y tú vas a decirle a tu esposo, a tus hijos: pero yo lo que estoy sintiendo, algo estoy sintiendo un llamado de Dios. Y tú le vas a decir: claro que sí, porque es la unción que hay sobre mí, es la unción del Espíritu de Dios. Tu esposo, tus hijos, tu familia, tu primo, tus tíos, tus padres van a alcanzar la unción que tú tienes, porque así lo dice la palabra del Señor, que cuando Eliseo fue ungido, el aceite llegó a un rey malvado, y ese rey malvado fue alcanzado por el aceite y la unción de Eliseo, y ese rey malvado fue que aplastó a Jezabel. Quiere decir que cuando la unción llega a ti, a los inconversos los va a tocar el Espíritu de Dios y los va a traer por causa del aceite que hay en ti. ¡A su nombre! Ese poder que siente, le vas a decir a la gente: en tu vida es el poder que Jesús da para que te liberte. Necesitamos que el aceite y la unción fluya. Y la tercera unción para David fue que lo establece en todas las tribus como rey de Israel. Cuando Dios te unge, la siguiente vez, el siguiente nivel de unción que viene de Dios hacia tu vida es para establecerte en las alturas donde Dios te mira. Dios te ve en las alturas. Dios te ve en las alturas. Dios te ve victorioso. Dios te ve que estás creciendo. Dios te ve que Él te revela. Dios te ve que tú vas a tener una unción tremenda. Y cuando en la mirada de Dios, ya Dios te ve en las alturas. En la mirada de Dios te ve que tú estás hablando en lenguas, que tú estás teniendo un encuentro con el Espíritu de Dios. Por eso, iglesia, necesitamos anhelar más el hablar en lenguas. Necesitamos anhelar más la llenura del Espíritu de Dios. Necesitamos anhelar más: Señor, yo quiero la unción del Espíritu de Dios. Yo quiero hablar en lenguas. Bautízame en lenguas. Bautízame en lenguas, porque esa es la iniciación de que tú estás lleno del Espíritu de Dios. Y cuando tú comienzas a hablar en lengua, estás preparado. Es la segunda unción que va a derrotar a Jezabel, que va a derrotar a la cabeza del diablo, que vas a ir de gloria en gloria, que ya vas a estar en el siguiente nivel, que ya no vas a ser un cristianito de banca, sino que ya te vas a convertir en un hijo de promesa, en un hijo de promesa, en una hija de promesa de parte de... Alaba a Dios si lo puedes alabar. Ponte de pie. Te puedo seguir hablando de cosas.